¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el Living de News Digitales, donde cada semana conocemos un poquito más del campo, de la mano de referentes, del sector. Y hoy vamos a explorar una faceta del campo, pero vinculada no a algo productivo, si se quiere, sino a algo más comunicacional. Vamos a ver cómo comunica el campo, que es un tema que da para, no para una entrevista, da para varias notas. Y acá para ilustrarnos un poco, para empezar a desandar este camino, estamos con Cristian Koenig. Él es, me acabo de enterar, ingeniero agrónomo y fundador de la agencia eMarketing. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo Bien. estás? Sí, te digo con la sorpresa porque siempre hablamos, yo te tenía como 100% que era, no sé, administración de empresas, marketing, y sos ingeniero agrónomo. Ahí, primera sorpresa de la tarde. Así es, Andrés. Bueno, desde Smarketing como agencia y consultora, realmente tenemos esa pasión, ¿no? La combinación de pasiones. El campo y el marketing, o el campo y la comunicación. Así que bueno, agradecerte por este espacio, por esta invitación. Contanos, vamos a empezar si querés desde lo más micro a lo macro. Contanos el trabajo que hace, cómo es el día a día de una consultora que está volcada a justamente lo que yo por lo menos no considero un desafío, que es comunicar el campo. Bueno, lo primero a entender es que es una industria, un sector que es complejo por sí mismo por la cantidad de actores que intervienen en el ecosistema, ¿no? Quizás cuando uno habla de agro o habla del campo, lo primero que se le viene a la cabeza que es el productor, ¿no? El productor agropecuario, la ganadería y la agricultura. La soja. O la soja, claro, bueno, los cultivos principales, ¿no? Soja, maíz, trigo, cebada y girasoles, la foto de la vaca, ¿no? El toro, ganadería. La vaca volando, además, siempre sí. la volando. Sale bien en las fotos, creo, la volando sale bien. Esa es la foto, tal cual. Pero la realidad es que es mucho más complejo. Este ecosistema tiene un montón de jugadores y de players, como decimos, que el público general, si se quiere, o la audiencia que no es directamente ligada a pertenecer al sector, digamos, agropecuario o agroindustrial, te encontrás con jugadores como fabricantes, cooperativas, exportadores, empresas de servicio, que cada vez hay más. Hay muchas startups, por ejemplo. Ahora lo que es el AgTech está, ves, no te digo que es algo que sale una todos los días, pero se ve, es algo que está en el ecosistema hace relativamente poco, si se quiere. Teniendo en cuenta, bueno, los oficios o la postura más tradicional del campo. Tal cual, bueno, ahí trajiste un jugador más que cada vez viene creciendo cada vez más fuerte, que son las AgTech, o bueno, inclusive empresas de servicios que se van reinventando, ¿no? Y quizás hace un tiempo pensabas una industria como por ejemplo, no sé, el riego, ¿no? Que es parte de un accesorio dentro de este ecosistema. Bueno, hoy están viendo cómo transformar, cómo innovar y empiezan a sumar tecnologías, bueno, inteligencia artificial, software, aplicación. Entonces, algo que era tan ¿no? tradicional y conservador empieza a ser también un jugador importante del ecosistema. Pero bueno, es bastante amplio y divertido al mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Cristian, en ambos casos, cada uno, ¿no? Desde distintos ámbitos profesionales, trabajamos, si querés, tranqueras adentro. O sea, comunicamos, bueno, en mi caso soy periodista, vos tenés una consultora, trabajamos comunicando hacia el sector, si querés, pero hacia podemos decir un nicho, si querés, o hacia un universo acotado. Pero saliendo de eso, vos que estás desde tu mirada, ¿cómo percibe el público que no está vinculado directamente al sector agropecuario? ¿Cómo percibe al agro? Recién hablábamos, bueno, soja, maíz, trigo y la vaquita Holando. Bueno, ahí retomo también, Andrés, algo que mencionaste en la pregunta anterior, ¿no? Un poco el día a día de nuestra consultora es ese desafío principal, el de, primero, cómo llegarle al interno, ¿no? O sea, al sector, al que está involucrado y relacionado directamente. Que ahí tenemos la primera dificultad, que es que muchas veces las áreas de comunicación o de marketing no están, si se quiere, ocupadas, ¿no? Esos roles o gerenciadas por especialistas de. Generalmente en el sector agropecuario, las áreas de marketing o de comunicación fue un muy buen ingeniero, un muy buen vendedor, un muy buen comercial, que
que de repente rotó horizontalmente y terminó haciéndose cargo, ¿no?, de un montón de estas tareas y responsabilidades que tienen una complejidad mayor. Entonces, el primer punto es, bueno, trabajo interno, puertas adentro. Como más profesionalización, si se quiere. Exactamente. Más especificidad. Exactamente. Profesionalizar, bajar métodos, herramientas, procesos. Y algo que mencionaste recién es, bueno, el primer esfuerzo es puertas adentro. El segundo esfuerzo tiene que ver con lo que dijiste vos, la audiencia que no es del sector. Ese para mí es un desafío enorme que tiene desde lo comunicacional el sector agropecuario. Sí, sin duda tiene que mostrarse, primero contar, ¿no?, una narrativa con un lenguaje distinto, con una forma distinta, tratando de integrar, ¿no? Un poco creo que el desafío del campo y la ciudad, que estuvo muchas veces en situaciones, ¿no?, Hay una cierta rispidez por ahí a veces en la percepción del público que no es del sector hacia el campo, cuando en realidad el campo está presente en todo. Eso es lo que por ahí el que no está en el sector no se da cuenta, pero está, no sé, cuando te levantás, en la ropa que te pones, en lo que desayunás, en la hoja que usás para escribir, bueno, si escribís. Sí, sí, ahí está bueno, Andrés, esto que traes, que ese principal desafío de mostrar realmente una integración, ¿no? O sea, pareciera ser que el campo, si bien es el sector más pujante de nuestro país, ¿no?, la cadena agroindustrial, perdón, es el principal motor del país, bueno, que se entienda, ¿no?, la conexión y esa integración. Entonces, para la audiencia que no es de este sector o del palo, ¿no?, como mencionamos anteriormente, bueno, quizás hay que hablarle, hay que comunicarle, contándole todo, ¿no?, las ventajas, las desventajas, las dificultades, las vicisitudes que tiene el día a día el sector, el productor, ¿no? Yo me acuerdo de una publicidad de una camioneta, no voy a dar la marca, que decía como un producto para el campo, o sea, y generó mucho rechazo esa publicidad. A veces hasta está bien que esa publicidad quizá no fue hecha por gente que comunica el sector, todo, pero me acuerdo que generó un rechazo fuerte esa publicidad. Como una imagen, si querés, de estigmatización o de medio hasta elitista, si querés. Bueno, creo que ahí tocaste una palabra sensible, ¿no? La fibra de, Sí. ya de hace unos años, ¿no?, con en su momento la resolución 125, Sí, y es las lo que te iba a decir. problemáticas Ese fue como un antes y después, sí, ¿no? un quiebre, sí, sí. Un quiebre del campo y la ciudad, y muchas veces se interpreta esto, ¿no? El decir, ¿por qué creemos que el productor agropecuario o el sector en sí está más relacionado a la oligarquía? Y la realidad es que Ese nosotros, es un concepto que, bueno, arrastra claro, años y años. viene tal cual, viene de antepasados, tradición, ¿no? Un sector que es conservador, un sector y que en realidad ya hace unos cuantos años, por lo menos los últimos 15, 20 años, que está tratando de virar y de cambiar y de transformarse, ¿no? Sobre todo, bueno, con las nuevas generaciones que vienen, ¿no?, a hacerse cargo de esta industria, de estos sectores, y ni hablar que cuando nos toca, Andrés, recorrer el país, porque por suerte dentro de la agencia y la consultora tenemos una parte, digamos, de servicio que tiene que ver con consultoría y capacitaciones. Nos toca recorrer desde Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Entre Ríos, bueno, distintas localidades, ¿no? Quizás uno piensa en Argentina y lo primero que piensa es Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Bueno, Argentina es mucho más que eso, Sí. es mucho más que eso, y ahí es donde empezás a rodar y te das cuenta que estos jugadores o estos actores muchas veces no tienen nada que ver con esa oligarquía, ¿no?, o con Sí, con sí, ese porque elitismo. cuando uno dice campo es un universo muy amplio, está bien, hablamos, acá si querés ponemos hasta ciertos clichés, el productor sojero, el ganadero, pero hay economías regionales también que están extendidas desde Santa Cruz hasta Salta. Pues, ¿y qué ves en esas recorridas que hacen ustedes? Bueno, el primer punto es trabajar mucho en la palabra, una palabra que dijiste que realmente nosotros pregonamos, el profesionalismo, ¿no? Si tuviéramos que definir eso, es decir, ¿qué es ser profesional? Y es una pregunta interesante porque nos pasan en estos auditorios, en las distintas empresas, ya sean
fabricantes, ya sean cooperativas, exportadores o empresas de servicio, ¿no? O mismo, bueno, la red de distribución, las agronomías. Digo, tenemos distintos jugadores, distintos niveles de profesionalismo. Entonces, lo que se ve es una necesidad realmente, y sobre todo más cuanto más al interior, ¿no?, del país uno trasciende y recorre, de repente se detecta esta oportunidad de mejora, ¿no?, de profesionalizar áreas, profesionalizar equipos, los métodos, los procesos, y a veces uno piensa, ¿no?, desde el lado del marketing o desde el lado de la comunicación, muchas veces piensa como, bueno, tengo que tener la última tecnología, la última aplicación, y a veces no es lanzar un cohete a la luna, ¿no? Es algo mucho más simple, es volver a las bases, ¿no? Volver al ABC y hacerlo muy prolijo. ¿Qué sería ese volver a las bases? Bueno, volver a las bases, ir a una respuesta tan básica como, por ejemplo, un seteo de objetivos, ¿no?, una planificación, un plan de acción, no hacer las cosas por simplemente hacerlas y porque me tocó ocupar este rol, sino efectivamente definir el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, por qué canal, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a medir? ¿No? Son un montón de preguntas. Pasa que en estas épocas de inteligencia artificial a veces son interrogantes medio complicados eso que planteas. Digo complicados por la pausa que requieren, por la profundidad del análisis, y ahora todo telefonito e inteligencia artificial. No sé, ¿cómo se convive desde el marketing y la comunicación con esta irrupción relativamente reciente, si se quiere, de la IA? Bueno, casualmente estamos trabajando en algunas capacitaciones relacionadas a inteligencia artificial, armando justamente modelos de asistente, ¿no?, especialistas en las ventas en el agro. Y yo creo que hay como dos grandes lados o dimensiones de esto, ¿no? La primera dimensión es una herramienta que no está madura para el sector, es una herramienta que no le creo, que me viene a sacar trabajo o que me viene a... ¿no? La primera campana es esa. Y siempre las tecnologías nuevas generan... Sí, resistencia, ¿no? Una resistencia hasta que después se incorporan. Exactamente, el periodo de adaptación que tiene cualquier tecnología o cualquier cambio, incluso cualquier proceso de transformación. Y la segunda dimensión tiene que ver con, bueno, los innovadores, ¿no?, o este perfil que adoptan temprano, early adopters, como se dice en el mundo del marketing, que tiene que ver con, sí, es una herramienta que me viene a complementar, que me viene a facilitar, me viene a ayudar mi tarea. No me va a desplazar, sino todo lo contrario. La voy a usar desde el rol que me toque, esté en comunicación, esté en marketing, esté en ventas, esté en recursos humanos, esté en producción, no importa dónde esté, es una herramienta que nos facilita, nos ayuda a ahorrar tiempo operativo y poner quizás mayor tiempo en lo estratégico. ¿Y ya estamos en una instancia que si no usás inteligencia artificial, das ventaja? Más allá de la comunicación, en líneas generales, ¿cómo lo ves? Es una buena pregunta, Andrés, no sé si das ventaja, quizás no tanto desde lo técnico, ¿sí? No tanto desde lo técnico, porque creo que tanto el agro como la mayoría de las industrias tiene un lado de especialización, ¿no?, y un lado técnico quien lo entiende mejor, Sí, ¿no?, sí. que el propio que el propio que ejecuta la tarea, el rol y el profesional, ¿no? Pero sí, si se quiere, la apertura de hacer las cosas con diferentes enfoques, poder poner arriba de la mesa mayor cantidad de análisis en menor tiempo, ¿no? Entonces quizás ahí desde ese lugar sí, digamos, si voy a la relación tiempo... Una velocidad operativa. Exactamente, velocidad operativa, tiempo-beneficio, ahí sí podríamos decir que quien no usa inteligencia artificial podría estar llegando tarde, ¿no? Está bien. Bueno, y ustedes trabajan, digo, ¿no?, desde marketing, trabajan mucho con empresas. Me imagino empresas de espalda grande, algo más mediano, hasta más pequeño. En cada nivel de esos que te marco, ¿cómo ves el interés de las empresas para ser más eficientes en comunicación, que es lo que nos tiene acá hablando hoy? Bueno, la comunicación, y tanto como el marketing, ¿no? Lo primero es entender que es un área
que en algunas empresas, y sobre todo en estas empresas, como mencionaste recién, ¿no? Un poquito más grandes, ¿no? Las multi o las del Tier 1, como se Ahí menciona, está más. ahí tienen equipos más sólidos, estructuras de mayor cantidad de colaboradores en estos sectores y por ende mayor posibilidad de, digamos, de especialistas, ¿no? De especialización en cada una de esas áreas. Entendiendo que el marketing y la comunicación toma una parte estratégica, una parte analítica y una parte operativa. Ahora bien, cuando te vas a este tipo de clientes o de empresas en las cuales nos tocan intervenir quizás, ¿no? De empresas Sí. medianas o más pequeñas, pymes o hasta incluso algún unipersonal o algún emprendedor que también necesita asesoramiento, bueno, sin duda ahí el desafío es mucho mayor, ¿no? Sí, porque generalmente, sobre todo obviamente por una cuestión de acceso a recursos, en las empresas más chicas, el tema de comunicación es como, bueno, lo haces un poquito vos, lo haces un poquito, lo hago yo un poquito, o sea, como que se va repartiendo, delegando y no se profesionaliza. Exactamente. No sé, no sé si lo ves. Sí, sí, pasa eso, Andrés, tal cual. Es la falta de profesionalización, sobre todo en la comunicación, como dijiste vos, la comunicación in-out, ¿no? La Claro, interna. veo más porque se ve más a ese nivel, te hablo, se ve más como un gasto que como una inversión. Falta hacer el seteo ahí, creo. Sí, sí, Esto lo veo en mi trabajo diario, por eso sí, 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 por sí, eso te tal lo cual. digo. Es eso mismo, Andrés. La falta de profesionalización, la falta de entidad a la tarea, al área y al rol, ¿no? Esa falta de entidad al final te trae aparejado, perdón, esto que mencionabas recién. ¿Quién hace esto? Bueno, Claro. el que está disponible. No, esto lo hace entre tres. Y alguno de los tres tiene los conocimientos, las habilidades, las competencias o las herramientas para poder ejecutar la comunicación o el marketing. Bueno, Ustedes con empresas digo ustedes en marketing, sí. con empresas de medio para abajo, digamos, en cuanto a estructura estamos hablando, ¿cómo encaran lo comunicacional? Bueno, lo primero es entender para nosotros en una reunión diagnóstico cuál fue un poco el recorrido, ¿no? Qué es lo que tienen hecho hasta ese momento. Cuando te hablaba y te mencionaba antes un poco del ABC y volver a las bases, ¿no? Eh, realmente resuena y nos sorprende que muchas de estas empresas, ya sean chicas o medianas, o hasta incluso algunas más grandes, no tengan desarrollado algunos elementos, ¿no? O materiales Sí, muy porque básicos desde... yo lo puedo llegar a entender, te lo digo desde mi vereda, lo puedo llegar a entender si no hay recursos. Claro, Pero a veces, por lo menos lo que yo veo es que, más allá sin dar nombres o rubro, pero ves que hay recursos y no lo ven como un gasto y no como una inversión, sí, la comunicación, ¿no? tal cual. Sí, traes, es un punto para, creo que no, Sí. podríamos discutir todo Sí. otro capítulo más sobre qué es inversión, qué es un gasto o un costo y efectivamente poder diferenciar el valor, ¿no? De estas acciones. Ahora, comunicacionalmente, un poco te mencionaba esto, ¿no? Digo, arrancando por ese diagnóstico, después volviendo a adaptar, si se quiere, esa necesidad o esa solución al pequeño, al jugador mediano y al grande, ¿no? Con cada uno, si bien el proceso y el nivel de profesionalismo se mantiene, uno lo que va haciendo es ajustando frecuencias, ajustando canales, ajustando tecnología, incluso seniorities, ¿no? Porque digo, en un mismo entregable comunicacional o una estrategia de comunicación, como nosotros decimos, bueno, ¿cuán completa está? Casi tenés que adaptarte de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Exactamente, a la necesidad y a los Bien, recursos finitos, claro. ¿no? Tiempo, energía y dinero, el presupuesto. Y cómo combinás en tu agencia el marketing y la comunicación? Bueno, ahí conviven, ¿eh? Conviven Sí, bastante, se acercan mucho. El marketing, en primer lugar, diferenciamos lo que es la parte estratégica, la parte analítica y la parte operativa. Entonces, cuando nos toca armar la estrategia, de repente la comunicación toma un rol fundamental. Cuando estamos más parados en la parte analítica, quizás no tanto, porque esa parte es más puertas adentro, ¿no? De revisión, de análisis de KPIs, de reportes,
Y cuando vamos a lo operativo, ahí vuelve a tomar un rol importante la comunicación, porque no es todo 100% digital, Claro. ¿no? Digo, siguen conviviendo todavía el mundo off y el mundo on, ¿no? Entonces, Pero ¿en qué debe haber ahí una gran brecha generacional con eso? ¿Cómo es este mundo off y on? bueno, el mundo off sigue siendo a través de congresos, exposiciones, acciones, digamos, y activaciones en el uno a uno, sobre todo si vamos al sector agro, tiene que ver con, por un lado, bueno, puertas adentro en las empresas, ¿no? Que lo mencionamos recién, con su marca empleadora, digamos, haciendo acciones muy de capacitaciones, de jornadas, de team building, de congresos, de puntos de desarrollo, ¿no? Y en el cliente o en el canal de la distribución, acciones del off que quizás no tienen nada que ver con consumo masivo, ¿no? Claro. De repente un consumo masivo tiene acciones en el off, vía pública, ¿no? O prensa, o televisión, cartelería, y en el agro no es tan común, ¿no? Claro. Uno no anda por 9 de julio y ve carteles de empresas de agro. Alguno podés llegar a ver, pero muy... Muy poco, Ahí digamos, hay ¿no? a un ojo entrenado capaz que Claro. lo detecta. Y hablando ya, y por eso mencionaba diferencias generacionales, si querés, Sí. ¿a ustedes les ayuda en el trabajo el hecho de que ya ha cambiado el perfil de productor? Ya no es esa persona, si querés, enterrada de cabeza en la producción, todo, sino es una persona que ha ido a la universidad, se ha tecnificado, si querés, por una cuestión de edad, obviamente, de generación. ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Le facilita el trabajo? Bueno, sin dudas, Digo, un perfil nuevo de productor está viendo. sí, sí, de productor y de transición en la toma de decisión, ¿no? ¿Quién es el que está del otro lado? Claro, La toma de decisión es hijo de, que es algo que vos venís mencionando, ¿no? Hay que continuar innovando, transformando. Entonces, durante un tiempo nos estamos encontrando en este momento, ¿sí? Digo, los últimos 5 años para acá, que hay un cambio generacional importante y ese cambio es el que mayor evolución sufrió. Porque si hoy claro. tomamos, ¿no? Una persona, digo, entre 50 y 70 años, ¿sí? Que tiene un hijo de 30, 35, 40 que está empezando a hacerse cargo de la producción, ya sea del campo, de la empresa o... ¿sí? Digo, siempre lo extrapolo, digo, no hablo solo de productores, pero Sí, digo, sí. y ahí no es menor, ¿no? Digo, el agro sufrió muchos cambios. Y la tecnología también, o sea, en esos últimos 35 o 40 años que vos decís, sí, Bueno, y ahí está, Andrés, lo que mencionabas de claro. cómo abordar. Sin duda facilita muchísimo hablar el mismo idioma, ¿no? Y que estas nuevas generaciones, si se quiere, están más aprensivas Claro. a tomar, ¿no? Tecnologías, conectarse por cualquier plataforma. Algo tan simple como eso, Sí, Andrés. pero ahora, por ejemplo, vos ves por decirte un rubro, cosechadoras. Son cosechadoras que ya no es que vos te sentás y haces tu trabajo. Tenés un monitor de rendimiento, como para empezar, y esa máquina está a su vez conectada a una nube que te va marcando, no sé, cuándo va a tener una falla el tractor, qué rendimiento tenés, cuándo tenés que hacer el service. Es impresionante lo que vos decías, lo que creció en los últimos años la tecnología. Por nombrar un rubro, pues si nos ponemos a hablar de genética vegetal, estamos a otro programa más. Sí, coincido. En todos los sectores, digamos, y unidades de negocio dentro del agro, como dijiste vos, ya sea de servicios, agricultura, ganadería, lo que fuera, hubo un crecimiento muy grande, un desarrollo muy grande, en lo que empieza a participar, digamos, la tecnología y intervenir en cada proceso, ¿no? Entonces ahí, bueno, sigue habiendo distintos perfiles, pero al final del día conviven. Igual ahí sí tengo yo, esto me hago cargo yo, que digo, pero siempre, al momento de adoptar tecnología, el agricultor va en un Fórmula 1 y el ganadero va en un turismo carretera, vamos a decir. Sí. Tienen como diferentes velocidades de adopción. No sé si por la naturaleza del trabajo que hacen, pero creo que hay dos velocidades. Sí, sí, hay velocidades diferentes, distintas. Pero Está buena esa. lo ves en el mismo productor. Si es un productor mixto, o sea, un productor mixto que haga ganadería y cultivo, pone todos los fierros, toda la tecnología, todo, la última genética, insumos, todo lo que se te ocurra, en los cultivos. Ahora es ganadero y tiene unas tasas, no sé, tasas de destete baja,
poco entusiasmo en la infraestructura, por decirlo de alguna manera. Pues es una apreciación personal que tengo, son como diferentes velocidades de adopción de tecnología. Sí, 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 existe eso. Opino muy similar a Andrés en este punto. Eh, Ahí el análisis quizás tiene que ver más con, bueno, Por la dentro naturaleza de de la actividad, la capaz. naturaleza de la actividad y la idiosincrasia del tipo de perfil de productor. Mm. Ya de por sí el productor ganadero tiene un perfil mucho más conservador. Ojo que por ahí, a ver, te va a un remate y te compra genética Fórmula 1, por ejemplo. Pero hasta ahí llega. Sí, Después, pero ese mismo productor después tiene otro perfil, si querés, al momento de hacer granos. sí. Para eso, bueno, A ver, es un por eso tema. coincido con Mm. lo que estamos charlando, con lo que estamos mencionando. El análisis es ese. Em, a ver, la naturaleza del productor ganadero sin duda es de bajo riesgo, ¿sí? Contra un agricultor. Claro, Pero si ya de son por otros sí el tiempos, tipo por de eso. negocio es distinto, Son otros ciclos. No, no, exactamente, eso está claro. exactamente, otros ciclos. Y desde ese lugar, digo, ya desde ese perfil, es como si se trasladara el ser más conservador o tomar Claro. mayores riesgos. Bueno, tomo más tecnología o menos tecnología. Invierto más por acá o más por allá, ¿no? Y son ciclos de largo plazo, de Sí, construcción, ¿no? siempre se dice, ¿viste? Desde que la vaca queda preñada hasta el bife en el plato te pasan 2 años y pico. Vos una soja en 5 meses la sacás. Tal cual. Y ni hablar la estructura, ¿no? Digo, Sí, sí, que sí, son. necesitas de corrales, alambrados, aguadas, Claro, molinos, aparte, ¿no? O te sea, va mal con esta soja, bueno, sí, con el trigo la zafo, que yo. Te va mal en ganadería, es un tren largo la ganadería. Después para reponerte es más complicado sí, también. así es. Y Cristian, bueno, lo último que te quería preguntar es, ¿cómo ves? Porque estamos hablando de comunicación, al fin y al cabo, pero a mí me interesaría ver tu opinión. ¿Cómo ven, digamos, cómo ves vos que los medios de comunicación abordan el tema agro, si querés contar el universo agro, el campo, al público que no es de este palo? Bueno, ahí hay un desafío importante, lo mencionamos hoy temprano, que es el de integrar, Mm. ¿no? Creo que muchas veces lo que cuentan los medios masivos o la prensa, digamos, hablando, si querés, principalmente de televisión o radio, ¿no? Y salgamos de los programas de nicho, hay un canal de nicho y programas. Exactamente. Pero bueno, o sea, en los noticieros, no sé, por decir algún programa, tenés columnitas de espectáculo, columnitas de deportes, pero no hay de agro. No hay, bueno, Hay un canal solamente que yo recuerdo ahora. En radio sí es más común, pero en tele hay una señal de cable que tiene un columnista que convoca. Después no, pero está el de espectáculo, el de deporte, el de policial, el de judiciales, el de jubilados, sí, que tienen que estar, no digo no tienen que estar, pero ¿por qué no está el de campo? sí, la forma yo creo que en la que lo abordan termina siendo al final como un sector, ¿sí? Que obviamente siempre contado desde el lado de las políticas, ¿no? De Sí, regulaciones, o contado desde un lado, si se quiere, desde el conflicto, muchas veces, ¿no? Mencionaste hoy más temprano el tema retenciones. retenciones. Yo sé que hay tres temas, retenciones. Sube la carne, bueno, alguna protesta que pueda haber que es vinculado a retenciones, y el productor tirando leche en el campo. Claro, bueno, asociado a la mesa del consumidor. Claro, todo sí. Todo asociado a la mesa del consumidor y en realidad, más allá de que no seas del sector, ¿no? O esta audiencia, digamos, de público general, ¿sí? Sí, capaz que ven y hacen zap. Claro, No quiero ver sí, esto. Te digo. y quizás estaría bueno también empezar a contar otras cosas, ¿no? Digo, desde un lado más, no solamente desde el entretenimiento, ¿no? Es decir, llegó el primer toro a la rural, ¿no? Digo, hemos escuchado Sí, esa nota, ¿no? Se llama Pedrito, el primer toro a la sí. rural. Y vos decís, es una nota de color. ¿Dónde estás contando realmente el evento, la Y exposición, me la pasa cantidad ¿no? también Palermo por ahí, no creo que digan llegó la primer cosechadora agroactiva o Expoagro. Ya Palermo, más allá de que es un evento importante para el sector, pero también es la salida de vacaciones de invierno para la gente acá en Buenos Aires. Sí. Por ahí tiene otra naturaleza que invita capaz más a... Sí, a contarlo desde el Sí, lado del entretenimiento. Creo que ahí hay una,
una oportunidad de mejora, digamos, a nivel comunicación para el público general, que hay mucho también desconocimiento, en el buen sentido, ¿no? Sí, Porque sí. digo, creo que muchas industrias tienen un lado muy técnico y nadie va a ser especialista por ver un programa o una columna, eh, pero sí me parece importante poder contar un poquito más, ¿no? Digo, desde el proceso de producción, desde esto que mencionábamos yo más temprano, los actores de este ecosistema que participan, Sí. ¿no? Que muchas veces digo, nos quedamos atados a eh, productor, productor, agrónomo o veterinario. Y en realidad Sí, es. hay un ecosistema acá enorme, 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 un montón de jugadores, de roles nuevos, y se podría contar, creo, eh, noticias desde el conocimiento, desde el formar, ¿no? Las Sí. historias, Sí, contar también. historias, contar, Mm. y no únicamente desde el conflicto o desde problemáticas o solamente desde la mesa del consumidor. Porque claramente Claro. si yo digo sube la carne o sube la leche o sube el precio del tomate, el que no entiende del sector, el que Sí, no, lo asocia al... lo asocia directamente a una, no lo asocia directamente a una política o una regulación. Lo Claro. primero que piensa es el campo Sí. sigue ganando más plata, ¿no? Sí. Parece el campo contra la ciudad, en vez de Sí, sí, decir es el campo y la ciudad, tal es y cual. la ciudad, exactamente. No, no tienen que convivir, sino que tienen que relacionarse. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Andrés y a disposición para lo que necesiten. Perfecto.